Buenas tardes, amigas, amigos, vecinas, vecinos, compañeras, compañeros. Estamos hoy en un programa que por el título es bastante desafiante y esperanzador. Ser un pueblo vivo y con futuro. Con todo lo que somos, con todo lo que estamos viviendo, con las desigualdades extremas, con la pobreza, con el racismo, con este clamor de ciudadanía que muchas veces no es escuchado, con todo ello somos un pueblo potencial, somos un pueblo con potencialidades, somos un pueblo que hemos aprendido a asumir riesgos, somos un pueblo creativo capaz de reinventarnos constantemente. Este programa nos aproximará a acercarnos al sentido de ser un pueblo vivo y con futuro. Le damos el pase a nuestro hermano de los Sagrados Corazones, Raúl Pariamachi, que tendrá el comentario de esa reflexión precisa para el momento de hoy. Un cariñoso saludo, hermanas y hermanos. Quisiera dedicar los próximos 3 comentarios al interesantísimo capítulo 5, titulado La mejor política, de la encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, del Papa Francisco. Y en esta ocasión detenerme en la noción significativa de pueblo. Parte diciendo el Papa Francisco que cada vez solemos escuchar más expresiones como populismo y populista. Estas expresiones han invadido tanto los medios de comunicación masiva como el lenguaje cotidiano de la gente en la calle. Se aplican para calificar a personas, partidos o propuestas, especialmente durante las campañas electorales. Y en algunos casos, estos calificativos se justifican plenamente, pero en otras ocasiones parece que no tanto. En cualquier caso, lo que le preocupa al Papa Francisco es que el abuso de estas palabras, populismo y populista, nos hagan perder de vista algo que sí es positivo, la legitimidad de la noción de pueblo. Las expresiones pueblo y popular apuntan a un triple hecho. En primer lugar, a que como sociedad somos más que la suma de individuos. Somos realmente un cuerpo social. En segundo lugar, a que existen grandes tendencias en medio de nosotros que expresan búsquedas comunitarias y objetivos comunes. Y en tercer lugar, a la necesidad de grandes proyectos a largo plazo que supongan sueños colectivos y utopías compartidas. Ser parte de un pueblo, dice el Papa, es formar parte de una identidad común, es establecer vínculos sociales y lazos culturales entre nosotros. Sin embargo, advierte también respecto a 2 peligros en el liderazgo popular. Bueno, antes que nada, el Papa reconoce el valioso aporte de los hombres y las mujeres que ejercen un liderazgo en medio de su pueblo, que son capaces de interpretar el sentir de la gente. Y de esta manera ofrecen, un servicio de aglutinación, de articulación y de conducción de las expectativas del pueblo. Pero, como decía, existen 2 peligros a los que hay que estar atentos: la instrumentalización y el inmediatismo. El populismo surge, dice el Papa, cuando se instrumentaliza políticamente el sentir de un pueblo, exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población con el único propósito de favorecer algunos intereses particulares de personas o de grupos y también para perpetuarse en el ejercicio del poder. Y por otra parte, el inmediatismo, que es otra expresión de la degradación
de un liderazgo popular, porque se responde a exigencias populares en orden a garantizar votos de cualquier manera, engañando, prometiendo o utilizando, pero sin avanzar realmente y con sinceridad en una tarea que genere los recursos para el desarrollo de las personas de una manera adecuada y a largo plazo. Lo verdaderamente popular, dice el Papa, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, sus iniciativas y sus fortalezas. Un pueblo vivo, dinámico y con futuro es el pueblo que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando a los que son diferentes. Sigamos entonces todos trabajando por un pueblo vivo y con futuro. Muchas gracias. La entrevista del día de hoy la tenemos con una persona que es diríamos, una mujer comprometida con el Perú, que investiga, que estudia, pero no solo eso, sino que piensa el Perú. Ella ha nacido en Bellavista, en la provincia constitucional del Callao. Es historiadora, se ha dedicado y se dedica a la docencia en todo el tema de historia latinoamericana. Ella está con nosotros, Carmen McEvoy. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un privilegio y honor tenerte en nuestro programa. Buenos días, Janet. Es para mí realmente un honor estar con ustedes en esta iniciativa extraordinaria de Resucita Perú y que me hayan invitado para compartir algunos aportes, algunas ideas que a lo largo de 30 años de carrera académica he ido desarrollando para poder entender al Perú. El tema de hoy es un pueblo vivo y con futuro. Y el Papa, pues, trabaja en su 5º capítulo, La mejor política. Dime ahí, ¿qué destacarías, no? Como aspectos fundamentales del Papa para todo este tema que venimos dialogando. Bueno, yo creo que el Papa tiene una historia personal fantástica, ¿no? Tiene una vida en la cual él estuvo en contacto con situaciones límites en su natal Argentina, ¿no? Él vio los años de la represión, él vio amigos desaparecer, él trabajó en los lugares donde había más miseria, ¿no? Entonces pienso que él está un poco preparado para esta polarización que se está viviendo en la actualidad en el mundo. O sea, él es aparte jesuita, ¿no? Preparado para eso, y viene con un mensaje de pacificación, ¿no? De reconciliación, ¿no? Pero una reconciliación que pasa por la justicia, ¿no? Que pasa por el reconocimiento de que existe un otro, un hermano, un fratelli que tú debes abrazar, ¿no? Entonces es comenzar a sembrar una cultura del amor, del respeto, pero al mismo tiempo sin olvidar los derechos, ¿no? Que han sido en muchos casos socavados, ¿no? La dignidad humana que ha sido maltratada durante siglos, ¿no? Entonces es un mensaje de amor, pero no es un amor candoroso, ¿no? No es convocar a las personas que se abracen, sino es convocar a una toma de conciencia. A mí me gusta mucho la parte de la política de esta encíclica, porque busca una toma de conciencia y aparte busca discutir
con temas como el populismo, ¿no? Como el liberalismo, Sí. para poder entender, ¿no? cuáles pueden ser sus problemas, cuáles pueden ser sus aportes, ¿no? Es un papa muy reflexivo y que entiende muy bien el momento político que está viviendo el mundo. Uh-huh, uh-huh. Carmen, y dime, tú entonces, después de haber conversado todo este tiempo, ¿nosotros podríamos decir que el Perú es un pueblo vivo y con futuro? Por supuesto. El Perú es un país extraordinario, ¿no? Es un país que a pesar de sus tragedias, a pesar de vivir con el alma en vilo, ¿no? Como muchos dicen, al borde del abismo, Uh-huh. siempre apuesta por la vida. Siempre apuesta por la vida, ¿no? Siempre apuesta por el reencuentro con el amigo, la comida, la solidaridad, ¿no? Lo ves en las ollas, estas ollas populares que han vuelto a surgir en diferentes lugares de Lima, ¿no? Las madres que están demandando que las ayuden, ¿no? Porque los precios no les permiten comprar lo que compraban anteriormente, ¿no? Entonces ellas están pensando en términos nutricionales para sus hijos y para su barrio, ¿no? Entonces yo creo que el Perú no solamente que es un pueblo vivo, sino que tiene muchísimo futuro. Y tiene futuro por su resiliencia, pero también tiene futuro por sus recursos, Uh-huh. ¿no? Somos un país rico, ¿no? Somos un país que tiene 3 regiones, que tiene un mar extraordinario, que todavía no lo terminamos de explorar en toda su magnitud, una selva fabulosa, con frutos, con flores, pero nuevamente la guerra, el odio, la necesidad de destruir, de aniquilar, no te deja reconocer lo que tienes alrededor, ¿no? Entonces vivo, cada vez más vivo. A mí realmente me ha llegado al corazón ver esas colas de familiares comprando el oxígeno para su padre, para su Uh-huh. madre, para su hermana, llevando el oxígeno a la casa. O sea, en los hogares peruanos se armaron pequeños hospitales, porque el Uh-huh. Estado e incluso digamos, el sector privado de las clínicas ya no daban para más. Y se armó todo un sistema hospitalario en hogares peruanos donde iban los hermanos a comprar las medicinas, donde la esposa, en el caso de que su esposo estuviera hospitalizado, estaba al tanto de qué cosas necesitaba él, que las pastillas, que el antibiótico, que no había gas. O sea, una red de solidaridad que yo creo que es la que tenemos que utilizar para Uh-huh. este momento que se viene de la reconstrucción nacional. O Sí. sea, utilizar ese potencial que tiene este país, que es vivo y que Uh-huh. tiene futuro, definitivamente lo tiene, ¿no? Tú te Uh-huh. das cuenta de las cifras económicas y el Perú va creciendo, ¿no? Y los negocios se van reinventando y las personas tratan como muy bien, muchas madres nos han enseñado, ¿no? Esta frase que para mí es muy representativa del Perú, tratar de salir adelante, Ajá. ¿no? Esa Ajá. idea de adelante, ¿no? Uh-huh. Significa las dos cosas que tú mencionas, ¿no? Estar vivo y pensar que hay futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo siento, cada vez estoy más convencida, pero tienen que haber políticas públicas que vayan acompañando, Definitivamente. digamos, a esta creatividad y a este esfuerzo del peruano, y también tiene que haber liderazgo, ¿no? Y tiene que haber un liderazgo claro que nos diga a dónde vamos, ¿no? Y cuál es el plan. Y yo creo que cuando la población sabe a dónde va y cuál es el plan, simplemente siguen su tarea, ¿no? El problema es la incertidumbre de no Uh-huh. saber Uh-huh. cuál es tu rumbo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, Carmen. Realmente, Carmen, la entrevista nos ha ayudado a situarnos en realidad en que la historia es memoria viva, porque no es un pasado que lo dejamos atrás y no tiene nada que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Yo creo que realmente la gente que nos ve y nos escucha va a estar encantada de escuchar la entrevista completa. Como ya sabes, solo sacaremos
10 minutos de aquí para el programa, pero esto de pensar en una agenda para el Perú, esto de pensar ser agentes para el bienestar, esto de pensar de que la lucha de poder puede ser destructivo y tendríamos que cambiar para que sea viable, mirar la historia diferente. Bueno, Carmen, nos has dado diríamos, una clase magistral, diríamos, de cómo llevar a la práctica esta manera de hacer de nuestra cultura política una mejor manera de práctica política, ¿no? Entre todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Te agradezco. Y aprender a sanarnos, ¿no? Ah, qué Yo buena. Creo que lo que viene es una sanación, ¿no? No solamente de los cuerpos, sino de las mentes y de las almas, ¿no? Y para sanarse tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a perdonarte, tienes que imaginar un futuro de bienestar y tienes que trabajar por el Perú, ¿no? Cada cual dentro de su propia esfera, pero tiene que ser un aportante, ¿no? Siempre se ha hablado de una sociedad de deberes, de derechos, pero yo creo que acá ya se viene el tema de los deberes, ¿no? Los que más han recibido, los que mejor les ha ido en la vida, tienen que comprometerse con el futuro del Perú. Carmen, o sea, gracias. Por él, de verdad que termines además... Sí, que te digo, gracias que termines con esta invitación a sanar. Yo creo que la sanación tiene que ver también con el amor, tiene que ver con la política y con ese sentido de humanidad, ¿no? De verdad, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo inmenso y te agradecemos con certeza que tendremos otra oportunidad para seguir profundizando en estos temas que son, diríamos, fundamentales para comprender el Perú. Gracias, de verdad. Gracias a Resucita y gracias por esta extraordinaria entrevista y por poder compartir, ¿no?, ciertas ideas y escucharnos, ¿no? Aprender a escucharnos mutuamente. Sí. Gracias. Muchas gracias, Carmen, de verdad. Hasta otro momento. La experiencia de nuestro programa tiene algunas cosas interesantes que yo voy a mostrar. Por ejemplo, este libro que dice La ciudad de los reyes. Ya de repente para algunas personas ese nombre les trae recuerdos. O tenemos este otro, La tira del Cuy. Para muchos, estas imágenes del Cuy, el alter ego de Humberto, la pericotita, nos evocan, ¿no?, imágenes desde la década de finales de los 70 hasta hoy. Y el autor de estas tiras de humor gráfico o de estas tiras de historietas que nos cuentan lo que en la sociedad se silenciaba, pues lo tenemos hoy en nuestro programa y le doy el pase a Juan Acevedo. Hola Janet, hola amigas y amigos, yo soy Juan y mi trabajo es hacer historietas, hacer humor gráfico. A eso me he dedicado toda la vida. Actualmente tengo 71 años de edad y comencé a publicar desde el mismo día en que cumplí 20 años, por una casualidad. Yo no lo había planeado así. Se demoraban en publicar mi trabajo, lo que yo había llevado a la revista Caretas, y se animaron a hacerlo sin saber nada. Salió el día que yo cumplía años, cumplí 20 y nací como historietista. Quería hacer un humor que no fuera solamente para reírse, sino que también dejaran algo en la conciencia de la gente, que la inquietaran por lo menos en relación al mundo en que vivimos. En estos días estaba yo leyendo en particular el capítulo 5
¿no?, de la encíclica Fratelli Tutti, me interesó mucho cuando habló él allí de populismos y liberalismos, ¿no? Y cómo pueden esconderse formas del desprecio por los débiles. Este punto creo que es crucial. Ese punto fue también el que estuvo en la raíz de mi trabajo desde que comencé a hacer humor gráfico y también historietas. Me inquietaba, me asombraba, me apenaba el desprecio por los débiles que yo encontraba en muchas personas. Pero conforme pasaron los años, cuando ese desprecio se convirtió casi en una postura ideológica, ya me pareció pues un escándalo mayor, ¿no? Y sin embargo, coexistimos, todos vivimos en esta sociedad, aprendemos a llevarnos bien, aprendemos a consentirnos, pero hay algo que no debemos consentir, yo creo, y es el desprecio por los débiles, que es el desprecio por nuestros hermanos. Eso me inquietaba desde el comienzo y comencé a hacer mis primeras tiras cómicas, mis primeros dibujos sobre esa raíz, sobre ese tema, ese desprecio por los pobres. Luego, mi arma era el humor, porque era lo que me nacía. Recuerdo ahora un dibujo, por ejemplo, de un padre muy autoritario, ¿no? Y que estás con la mano extendida sobre su hijo que camina agachado, vencido, acomplejado, y entonces el padre le dice, pues, que le revienta, como lo ve siempre así, ¿no? Bajoneado, acomplejado, ¿no? Y simplemente se muestra eso. Entonces basta ver la agresividad de aquel padre de familia, que lo que menos da es amor, lo que menos da es empatía, ¿no? ¿Y cómo no se va a complejar la criatura? Esa criatura o la quiebra él y va a ser un cabeza gacha, o esa criatura se subleva, ¿no? Y cuando se subleva, pues aquel grandote puede no gustarle, porque él mismo ha estado sembrando aquello. Las puse en mi libro, este que ha citado Janet, que es Ciudad de los Reyes. Le puse este nombre porque este es el nombre original que tuvo nuestra Lima, acusada de tanto centralismo, por ejemplo. Es como la idea de centralizar todo, es como la encarnación del abuso, ¿no? Y entonces la gente que viene a veces de la sierra, que padece esos abusos, comienza criticando el cielo gris de Lima, ¿no? Y extrañando su cielo azul. Pues yo amo ese cielo gris, porque amo la ciudad y amo su historia. Y creo que es interesante que conozcamos nuestra historia, que tengamos memoria. Yo intenté después con mis dibujos sacudir la conciencia de las personas, haciéndoles ver cómo podrían estar siendo o cómo eran, ¿no? Cómo era nuestra sociedad, cómo eran las discriminaciones en nuestra sociedad, cómo son los racismos, cómo son las discriminaciones contra la mujer, cómo son las discriminaciones contra el niño, cómo son las discriminaciones contra el pobre, contra el que viene de otra cultura y que está no en las mismas condiciones que la cultura de quienes dominan en la sociedad. La nuestra es una sociedad de desigualdades, ¿no? Podría decir inequidades, pero me suena muy suave. Son desigualdades, ¿no? Son injustas. Esa historia tenemos que revertirla sembrando, creo yo, semillas de justicia, semillas de libertad. Reflexionar sobre las palabras es muy importante y en la encíclica Fratelli Tutti encuentro yo cómo el Papa reflexiona sobre alguna de estas palabras y comienza con la palabra populi, pueblos, populo, pueblo. Pueblo es una palabra sumamente importante porque es algo más que la suma de individuos, nos dice esta encíclica, y que me parece muy valioso partir de ese ser común al que pertenecemos, el pueblo, ¿no? Sin el pueblo, obviamente no hay democracia, ¿no? Sin el pueblo, ¿qué sentido tiene nuestra vida?
¿Cómo podemos aislarnos y hablar del pueblo bien cuando nos conviene para obtener más votos? Ese es el populista, ¿no? Y olvidarnos de él cuando de pronto conviene hacernos ricos, entrar en componendas, asegurar nuestros intereses particulares, nuestras vanidades, nuestra soberbia, etc. Bueno, sobre todo este mundo me burlo yo, toco yo el punto en Ciudad de los Reyes. Ciudad de los Reyes es humor gráfico social, ¿no? En el caso del Cuy, este personaje que también se mencionaba, procuré hacer un animalito que representara lo peruano. Y el cuy que hice fue un cuy, pues, caderón, chato de estatura, ¿no? Muy vivo, muy pillo en sus respuestas. Y este cuy, que era desde el comienzo un cuy preocupado y por lo social y con la mira puesta en una política al servicio de las clases populares, se atrevió a enamorarse. Y digo se atrevió porque aquello que era normal en la vida de las personas no aparecía en la iconografía, ¿no? De la izquierda, de la juventud, política me refiero, no aparecía, está como vedado ese campo. Con todo eso fui componiendo esta tira cómica. Mis historietas he tratado yo de que lleguen a la gente y la toquen interiormente. Lo importante es el reconocimiento humano que nos debemos dar. Eso también creo que es parte de la caridad, dice Francisco, y no lo dice en el sentido de limosna, como entendemos a menudo la palabra caridad en el habla coloquial. Así como pueblo alude a este ser mayor al que pertenecemos, que también es parte de nuestro ser, ¿no? Caridad tiene que ver con amor, indudablemente. Entonces, cuando el reconocimiento es de amor por él, y el amor es gratuito, cuando el reconocimiento es gratuitamente de empatía por el otro, yo creo que alcanzamos un estadio muy importante de nuestra capacidad de amar cuando lo damos y también de nuestro regocijo interior cuando lo recibimos. El amar al prójimo como a nosotros mismos creo que tiene que ver con eso, ¿no? La medida como a nosotros mismos, ¿no? La medida somos nosotros, ¿no? Pero está en esa dinámica interna indisoluble con el amor que tenemos por los otros. Me encantó a mí leer la encíclica, reflexionarla, ¿no? Y me interesa especialmente estas preguntas, ¿no? Que plantea al final Francisco, ¿no? Cuando dice cuando nos preguntemos, al final, lógicamente, nuestra experiencia, cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos reales construí, qué fuerzas positivas desaté, cuánta paz social sembré, qué provoqué en el lugar en que se me encomendó, ¿no? Entonces, creo que estas son preguntas esenciales que nos hacemos, no necesariamente esperemos hasta el final para hacérnosla, sino casi cada día, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto estamos haciendo? Creo que esto va dirigido al corazón y es importante tenerlo en cuenta. Un abrazo muy fuerte, Juan. Muchísimas gracias por tenerte aquí. Ha sido realmente un placer, un honor y un privilegio. Bueno, con la entrevista, con el comentario y la experiencia extraordinaria que hemos tenido en nuestro programa, hemos podido terminar de reflexionar sobre la mejor política y saber que es muy esperanzador tener la certeza de que somos un pueblo vivo y con futuro. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!